Ya para terminar la clase del análisis del artículo 651 del Estatuto Tributario, este video es gracias al patrocinio de Piloto, moderno sistema para restaurantes, cafés, cafeterías, discotecas y similares. Si refieres clientes, Piloto te paga 100.000 pesos. Precio del sistema al día de hoy, 90.000 pesos mensuales. Incluye usuarios y facturación post ilimitada. Mayor información en el WhatsApp número 301-341-7183 sobre las sanciones aplicables a la información exógena y basados en el concepto que venimos analizando el 19 de enero del 2021 expedido por la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina de la DIAN. Vamos a analizar con base en la pregunta 12 y 13 de este concepto que mencionamos este ejemplo. Si en un formato se reporta a una persona por un menor valor del que corresponde y al corregirse el formato se lleva al valor correcto, por ejemplo, valor inicial reportado 5 millones, valor corregido y correcto 500 millones, la base para liquidar la sanción es la diferencia, en este caso 495 millones. Lo que primero debemos hacer es analizar cuál literal del numeral 1 nos aplica, y en este caso nos aplica del artículo 651 del Estatuto Tributario, el literal B del numeral 1, 4% de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma errónea. Entonces tenemos que se reportó inicialmente 5 millones, el valor real son 500 millones, la cifra error base de sanción son 495 millones de pesos. Entonces acá recordemos que se pueden presentar dos eventos, una la corrección voluntaria y la motivada por la DIAN. Entonces vamos a ver primero la voluntaria, y es si el informante corrige antes del vencimiento de la información exógena. Esto es, para recordar el ejemplo, la información exógena de las personas jurídicas y naturales que no son grandes contribuyentes inicia en mayo. Si un informante presenta su información exógena en marzo del 2021 y la corrige en abril del 2021, la información exógena de 2020, esa corrección no tiene sanción debido a que se estaría presentando esta corrección antes del vencimiento. Para aclarar, esto lo dice en el parágrafo del artículo 651 que ya vimos hace un momento. Acá en este parágrafo nos dice que las correcciones que se realicen a la información tributaria antes del vencimiento del plazo para su presentación no serán objeto de sanción. Por lo tanto, si realizamos la corrección antes del vencimiento, la sanción es cero. Ahora, antes del pliego de cargos, entonces le aplicamos el 4% a 495 millones, nos da 19.800.000 pesos. Le aplicamos la reducción que nos plantea el parágrafo del artículo 651, que lo vimos también, que nos dice: el obligado a informar podrá subsanar de manera voluntaria las faltas de que trata el presente artículo antes de que la Administración Tributaria profiera pliego de cargos, en cuyo caso hará liquidar y pagar la sanción correspondiente de que trata el numeral 1 del presente artículo, reducida al 20%. Entonces acá calculamos la sanción del 4%, nos da 19.800.000 pesos, le aplicamos el 20%, tendría que pagar 3.960.000 pesos, y le podemos aplicar la reducción máxima que nos plantea el artículo 640, siempre y cuando no hayan reincidencias, y nos quedaría la sanción en 1.980.000 pesos. Entonces estas son las correcciones voluntarias, que es antes del vencimiento y después del vencimiento, pero antes del pliego de cargos. Ahora, las motivadas por la DIAN es cuando ya nos llega un pliego de cargos. Y cuando hablamos del pliego de cargos, no es una llamada de la Administración de Impuestos o una carta que le envíen al informante, sino que efectivamente notifiquen este acto administrativo. Entonces, al calcular la sanción, son los mismos 19.800.000 pesos que corresponde al 4%,
Y ya la podemos reducir al 50% como nos lo dice el artículo 651 del Estatuto Tributario, que podemos reducir la sanción al 50% determinada según lo previsto en el numeral 1 si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de sanción, o sea, la resolución sanción. Entonces acá procedemos a aplicar el 50% del artículo 651 que acabamos de ver y también le podemos aplicar la reducción máxima del artículo 640 si no tenemos reincidencia. El 50% nos daría 4.950.000. Entonces aquí ya podemos ir viendo como la escala voluntaria antes del vencimiento 0, después del vencimiento pero antes del pliego de cargos 1.980.000, después del pliego de cargos 4.950.000. Y esta es cuando ya nos han notificado la resolución sanción, que es previa, que es después del pliego de cargos, hasta 2 meses siguientes a la notificación. Entonces calculamos los mismos 19.800.000 del 4% sobre 495 millones. La reducimos hasta el 70%, esto también nos lo dice el artículo 651, o al 70% de tal suma, si la omisión es subsanada entre los 2 meses siguientes a la fecha en que se notifique la sanción. Entonces le aplicamos el 70%, nos da 13.860.000 pesos y luego también le podemos reducir la del artículo 640 al 50% si no tenemos reincidencia y nos quedaría la sanción en 6.930.000 pesos. Y finalmente, si yo corrijo la sanción pero no envío el comunicado, recordemos que el artículo 651 acá en amarillo nos dice: para tal efecto, en uno u otro caso se deberá presentar ante la oficina que está conociendo la investigación un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o acuerdo de pago de la misma. Entonces acá en uno u otro caso es luego del pliego de cargos o luego de la resolución sanción, yo voy a enviar un oficio a la División de Fiscalización, a la Administración de Impuestos, donde informe que me acojo a la sanción reducida. Si no lo hago, pues tengo que pagar los 19.800.000 pesos. Por lo tanto, no es solo presentar, pagar la sanción, sino también enviar un formulario con un acuerdo de pago si no hay dinero, donde le informe a la Administración de Impuestos que me acojo a la sanción reducida. Entonces acá, de acuerdo a la oportunidad, a la fecha en que realicemos la corrección de la exógena, pues se va incrementando, como pueden ver acá, el valor que se debe pagar como sanción. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado con la información exógena, realizar confrontaciones con proveedores, clientes, para evitar al máximo posibles errores que puedan desencadenar en sanciones. Bueno, hasta acá esta clase, espero que les sirva. Muchas gracias.